Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por asistir a la rueda de prensa de presentación de la campaña de la renta 2011. Les hemos entregado una carpeta con diversos materiales en continuidad con los que ya son habituales, conocen de otros años, una publicación en formato periódico, esta que tengo en mis manos, por tantos, Monseñor don Antonio Olgora, obispo de Ciudad Real, y el obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia. Le acompaña don Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española. Tiene ya la palabra Monseñor Olgora. Buenos días y muchas gracias. Comenzamos esta cuarta campaña ya en los medios de comunicación desde que se firmó el acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español en el 2006. No me quiero yo sustraer, aunque se lo haya expresado por correo, por email, un saludo a mi hermano de Murcia por el acontecimiento de los sucesos de Lorca que tanto han puesto en penuria a gentes y a nuestra misma Iglesia. Bien, dicho esto, comienzo por un agradecimiento a cuantos han puesto la X en la casilla de la Iglesia por lo que supone de confianza en la misma. Este año se ha incrementado también el número de X. Les recuerdo que mi responsabilidad al frente del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia no es tanto económico cuanto publicitario, para que de alguna manera entiendan cómo me ciño a los temas. ¿A qué aspiramos con la campaña? Yo por lo menos este año a igualar lo que pasa en mi diócesis. En mi diócesis estamos en torno al 53%. Pues si subimos del 34,75 al 53 sería interesante, ¿verdad? La campaña la hemos dividido este año en dos partes. En la primera hemos informado de la existencia de la casilla de la asignación. En la segunda, como veremos ahora en el spot, pedimos directamente la X para la Iglesia. El lema de la campaña es: marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, ayúdanos para seguir ayudando. En las distintas piezas publicitarias hemos dado, como siempre, los datos de la labor que hacen los miembros de la Iglesia, sacerdotes, religiosos y seglares, lo que la sociedad puede notar del compromiso humano y social al que les lleva la fe. Uno sobre los temas de la labor de la Iglesia, sobre la labor espiritual y la consecuencia de carácter social. Las imágenes del spot son buena muestra de lo que digo. El anuncio de la palabra de Dios y atención a los excluidos desde el compromiso de la caridad. Este año también iniciamos en la red, en Internet y en otros medios un spot que nos puede resultar muy interesante porque abarata gastos de producción y si tiene éxito seguiremos insistiendo en esa dirección, ¿no? Para indicar con sencillez que marcar la X en la declaración de la renta no le cuesta más y no le devuelven menos, que de eso es de lo que se trata. Pues muchas gracias y sobre todo porque reflejen en sus medios lo importante que es para la vida de nuestra sociedad esta pequeña aportación que los católicos y los que estiman la labor de la Iglesia ponen en la declaración para que se sostengan todas las actividades que venimos realizando. Muchas gracias. Concluimos esta primera parte de la rueda de prensa con una breve intervención de don Fernando Jiménez.
Bueno, pues buenos días a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia en esta rueda de prensa. Yo he recibido una primera propuesta de liquidación definitiva de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2009. Todavía no es definitivo porque está en plazo de alegaciones, por eso no está incluido en la nota de prensa. Pero los datos definitivos, prácticamente definitivos, son fundamentalmente los que aparecen en la nota de prensa. Siempre cuando pasan 6 meses y el Estado nos manda la propuesta de liquidación definitiva, siempre lo que corrige son aquellas declaraciones que ha habido complementarias, modificaciones, alegaciones y demás. El resultado final, por si ustedes lo quieren conocer, la cifra exacta que nos ha remitido Hacienda y que todavía está sometida a proceso de alegación, pero que yo creo que no va a haber proceso alguno, es que en el año 2009 se asignaron un total de 240.983.345 euros. Es decir, aproximadamente medio millón de euros más de lo que había aparecido en la liquidación provisional. Y bueno, pues cuando termine el proceso de alegaciones, pues probablemente esta sea la cantidad definitiva. En números redondos fueron 250 millones de euros los que los contribuyentes residentes en España decidieron asignar a favor de la Iglesia Católica, lo cual, como ya dijimos en su momento cuando presentamos los datos, en un momento de crisis económica con una bajada importante de declaraciones por primera vez en muchos años, de declaraciones presentadas en la agencia tributaria, el hecho de que del entorno de 65.000 declaraciones más hubo con asignación a favor de la Iglesia Católica, pues para nosotros nos supuso un motivo de satisfacción y a la vez un compromiso, pues como ha dicho el señor obispo de Ciudad Real, pues para seguir insistiendo de la importancia vital que tiene para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto este sencillo gesto de marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica. Bien, los formatos, como hemos dicho al principio, en los que se presenta la campaña este año, dentro de unos parámetros de austeridad y de continuidad con el estilo de las campañas que venimos ofreciéndoles, son muy variados. Hay anuncios en prensa, en radio, en televisión, en medios digitales, vallas publicitarias y redes sociales. Tienen todo el contenido en la página web portantos.es y también en la página de la Conferencia Episcopal Española. Vamos a ver el spot que a partir de mañana va a estar en las televisiones nacionales. ¿Y qué es este? Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Parece una casilla más en tu declaración de la renta. Santa, que si no... Pero si la marcas con una X, el 0,7... Vamos a ver si podemos ver. Dale. Pero si la marcas con una X... Esto es más que una casilla. Es el compromiso de miles de voluntarios. El vicesecretario para Asuntos Económicos está a su disposición para responder a las preguntas que sobre la campaña tengan que a bien formularles. Se presentan, por favor, dicen a qué medio pertenecen. Elena González de Economía, y quería saber, bueno, si la campaña de la renta empezó ya hace un tiempo, ¿por qué esta campaña está empezando a estas alturas, que es quizá un poco tarde, ¿no? ¿O no? Viene justa ahora, después de la primera parte, es la de... ¿Cómo es? La de las obligatorias, ¿es? ¿Cómo es eso? Este solo sabe mejor eso. Ahora es cuando... me parece que es desde hoy, ¿no? Si no coincide desde hoy mismo, cuando se empiezan a hacer las declaraciones de la renta en las que tú haces tus alegaciones y tus cosas. Yo de eso no estoy muy bien enterado. Pero las fechas van así. La informativa empezó cuando empezó la... Tenéis el cartel. Está en la nota también. Pero el cartel, este cartel,
es el de la primera parte de la campaña. Cuando se mandan los borradores, exactamente. Pero es a partir de hoy, me parece, a partir de cuando ya se presentan, ¿no? No lo sé. Hay dos momentos principales en la declaración de la renta. Uno, cuando reciben los borradores los contribuyentes. Yo lo recibí, me parece que aproximadamente hace un mes. Hay personas que lo han recibido incluso a finales de abril. Es a partir del mes de mayo, normalmente a partir del día 2 o el día 15, dependiendo de las agencias tributarias, cuando se empiezan a realizar las declaraciones de la renta en sí. Y es cuando mucha gente, normalmente, la verdad, los españoles normalmente nos dejamos la declaración de la renta para último momento, sobre todo si nos toca pagar. Si le sale uno a devolver y le mandan el borrador, lo manda rápido. Pero si nos sale a pagar o es complicada, o el año anterior hemos tenido una venta de un piso, una tramitación de una herencia o algo así, normalmente lo dejamos para el final, para el mes de junio. Como es imposible mantener una tensión publicitaria en los medios durante tanto tiempo y es enormemente costoso, normalmente lo que tenemos es a centrar la campaña pues desde mediados del mes de mayo, como es hasta ahora, hasta finales de junio, que es realmente cuando se concentra el mayor número de declaraciones presentadas ante la agencia tributaria. En cualquier caso, lo que sí que usted puede percibir este año, es una novedad en cuanto a la convocatoria a la rueda de prensa, es que la campaña ya ha empezado, puesto que hay campañas que están rodando en redes sociales y en medios digitales. Hoy la disculpa periodística es presentar los spots nuevos que van en televisión a partir de mañana, pero es verdad que, como han explicado muy bien, es una campaña gradual que va en diferentes fases a lo largo prácticamente de 2 meses. José Manuel Vidal. Sí, yo quería saber, monseñor, quería saber si es rentable en época de crisis y por qué es rentable marcar la casilla para la Iglesia en una época como la que estamos viviendo. Y a Fernando quería preguntarle si tenéis la sensación de que habéis llegado al techo en cuanto a recaudación. O si todavía con mayor promoción publicitaria se puede conseguir más. No sé yo medir, es difícil medir la profundidad de la ayuda que la Iglesia, que los hombres y mujeres de fe en este país están haciendo en esta época de crisis. La crisis no ha empezado este año o el anterior. Yo creo que me basaría en el comentario de la calle, decir, yo no voy mucho a misa, pero mando al chico a la catequesis porque allí no le enseñan nada malo. Pues esa es la rentabilidad más profunda. Y en tiempo de crisis yo creo que se nota un poco más. Es decir, en las parroquias las colectas del mantenimiento, por así decirlo, de la parroquia han bajado. Sin embargo, han subido las colectas del primer domingo de caridad, que al menos en mi diócesis, cada diócesis se organiza como mejor se adapta a su terreno, ¿no? Pero en mi diócesis las colectas del primer domingo, que es el domingo de Cáritas, esas han subido. Manos Unidas este año me parece que ha subido. Todo eso hace que la crucecita de la X, como le gusta decir a la gente, yo hablo de la X, la casilla de la X, donde ponemos la X para que la Iglesia se sostenga, las personas que la ponen, yo creo que les convence esa rentabilidad de la Iglesia, porque si no, no la pondrían. Es un acto absolutamente libre y la Iglesia, todo lo que recibe de la sociedad a través de la declaración de la renta es de las personas que ponen esa X. Sí, muy brevemente, la rentabilidad de las campañas yo creo que tiene una doble faceta. La primera es dar a conocer la vida de la Iglesia, dar a conocer lo que la Iglesia es y lo que la Iglesia hace en nuestra sociedad. En torno al 10, el 15 de junio tendremos otra rueda de prensa donde presentaremos la memoria económica y daremos datos muy concretos sobre cómo ha evolucionado la actividad de la Iglesia en el último año, que ya les anticipo que en algunos casos es sorprendente porque las necesidades de la sociedad sí lo demandan y cuando hay más necesidades sociales, pues la Iglesia tiene que responder a ellas, ¿no?
y lo veremos con detenimiento el próximo mes, ¿no? Pero sí es muy importante dar a conocer lo que la Iglesia es y desmitificar muchas cosas. Cuando la gente conoce realmente lo que la Iglesia aporta a la sociedad, pues algunas informaciones dan la vuelta y se da uno cuenta de que es la Iglesia la que está aportando mucho más de lo que realmente recibe. Y luego está la otra parte, que es el aspecto meramente económico. Es verdad que hay que seguir pues prestar el dinero y dónde merece la pena ir el dinero, y este gesto tan sencillo que no le cuesta a la gente más ni le van a devolver menos, pues lo aprecian, y nosotros esperamos de nuevo pues el que los contribuyentes, con la colaboración de ustedes, dándolo a conocer, pues se incremente el número de contribuyentes que marquen la casilla. Hola, perdona, Caroline Lucin para la cadena francesa Canal Plus. Sé aquí porque he enviado varias demandas. Perdón, un momento. He enviado varias demandas de entrevista y nadie me contestó. Trabajo en el tema de los bebés robados y como están implicados monjas, curas y conventos, quería conocer la posición de la Iglesia en este tema. Perdón, ¿trabajas Canal Plus, televisión francesa. Pero... En el tema de los niños robados en los años 50 y 60. los niños robados. Sí, en el cual están implicados muchas monjas, conventos, curas. Quería conocer la posición de la Iglesia en este tema. Me coges absolutamente. Yo no soy representativo de mis hermanos obispos, nada más que en este tema, que es para lo que me han elegido. Y a mí me coge ese tema absolutamente... Pero nadie me ha contestado y Pero no sé si no me molesta el tema. A mí no, es que... a mí no me has preguntado en el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, porque no es el sitio. Es otra ventanilla, me parece. Y es un tema que, bien, investíguese y hágase, pero... Es un tema que me imagino que todo el mundo conoce en la conferencia episcopal, del cual se ha hablado mucho, ¿no? Y a su nivel de En mi responsabilidad. diócesis no tenemos ese tema ni de lejos. ¿Y por qué nadie me contesta? ¿Es que el tema molesta o...? Hombre, si me dices que están implicados solo curas y monjas, te diré que a lo mejor no. Es decir... Que no solo. Yo qué sé, en ese Pero tema, sí había, en ese ¿no? tema yo no entro porque no puedo entrar, porque no tengo ninguna experiencia de mi trayectoria de Iglesia en ese tema. Entonces, tal vez me puede ayudar a obtener esa entrevista. Disculpe, una pregunta más, por favor, que hay mucha gente esperando. No, solo que si, como nadie me ha contestado, alguien me puede ayudar a obtener esa entrevista en la conferencia episcopal, tal vez. Mire, si usted quiere, esta es una institución abierta absolutamente, como conocen sus compañeros. Habrá próximamente una rueda de prensa con el portavoz de la conferencia episcopal, que estará a su disposición para responder a otras preguntas. No hoy, porque estamos presentando una campaña que no tiene nada que ver con esto y no le puede pedir al obispo responsable de sostenimiento para la Iglesia que le conteste a esta cuestión. Pues si me ayuda a contactar el portavoz, muy bien. Así lo haremos. Gracias. Perdón, aquí en primera fila, Laura, Europa Pero Press. te he levantado la mano aquella. Hay 3 o 4 peticiones. Empezamos por Laura Daniele, ABC. Y después aquí en primera fila. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, evidentemente el nuevo sistema de financiación funciona y funciona bien, y yo quería saber si, que faltan afinar detalles, ¿no? No hemos llegado al techo, dice Fernando Jiménez Barrio Canal, y quería saber si están hablando con Hacienda justamente para afinar cosas, como que el borrador de la declaración de la renta no venga marcado con la opción que han hecho los contribuyentes el año anterior, y número 2, si cuando uno va a hacer la declaración de la renta personalmente, hay indicaciones hacia los funcionarios que ayudan a las personas a hacer este trámite a preguntar, ¿no? O sea, en el procedimiento del trámite, a preguntar realmente a cada uno de los contribuyentes qué opción eligen con respecto a la casilla, ¿no? Porque pasa muchas veces que en el momento de hacer números, que es un momento un poco de tensión, de conflicto, de preguntas. Todos los años tenemos alguna reunión pues para perfilar datos de cómo va a ser la campaña de la renta y demás, ¿no? Usted enuncia algunos de los problemas. El hecho de que la agencia tributaria trabaja cada día por nosotros para hacernos la declaración de la renta hace que ahora hay muchos millones de personas que no se molestan ni siquiera en hacer la declaración, reciben el borrador y si les sale a devolver, desde luego no se molestan muchos en mirar si le podía devolver más de otra manera, ¿no? Muchas personas confirman el borrador, son varios de millones de declaraciones las que se confirman por borrador según los datos de la agencia tributaria. Si esas declaraciones no apareciera asignado lo que el contribuyente ha marcado el año anterior,
obligaría a todo un proceso informático que la agencia tributaria prefiere obviar. Entonces, prefiere que si normalmente las asignaciones, normalmente la persona suele, el que no ha marcado la casilla, normalmente, salvo por desconocimiento, quiere seguir no marcándola, y el que la ha marcado normalmente quiere seguir marcándola. Existe la posibilidad de la modificación del borrador, es un poco engorroso, cada año trabajamos para que sea más sencillo, para cambiar la elección del contribuyente, para que pueda ejercerlo en libertad, y en ese sentido pues yo creo que poco a poco la agencia tributaria pues va dando pasos en esa dirección, ¿no? Y ese yo creo que es un tema importante. El otro tema que me había planteado, no recuerdo exactamente cuál era, con relación a... Nosotros siempre al final, como digo, siempre hay conversaciones con Hacienda en la dirección de mejorar el sistema, pero yo creo que razonablemente a día de hoy, con los instrumentos técnicos que hay, pues es un sistema que tiene algunas desventajas, como es lógico. Hay un protocolo, los funcionarios de Hacienda tienen un protocolo de cómo se tiene que rellenar el impreso, y al final todos tienen un manual donde pone: usted en este momento debe solicitar al contribuyente si desea manifestar o no su adhesión a alguna de las casillas que aparecen en la asignación tributaria. Que lo hagan o no, yo creo sinceramente que la mayoría de los funcionarios en nuestro país son de primera categoría y lo hacen. Si hay alguno que no lo hace o lo hace de una manera o de otra, pues yo creo que será la excepción. Sí que sé que la agencia tributaria se esmera en facilitar que los contribuyentes puedan ejercer ese derecho. Laura, Europa Press. Un momento que llegue el micrófono, Laura. Buenos días. Yo quería preguntarles una aclaración. Han dicho que han subido el número de declaraciones, o sea que sí, que han marcado la casilla, pero ha disminuido el dinero recaudado. Bueno, si me lo podían explicar. Y luego, bueno, ya está. Aunque haya más X, baja el dinero recaudado. De acuerdo. ¿Cómo repercute también marcar la casilla de fines sociales? Porque han dicho que son compatibles, ¿no?, para la Iglesia Católica. Sí, bueno, brevemente, como ha dicho don Antonio, cuando hay crisis económica hay menos declaraciones, hay gente que ya no hace la declaración, hay gente que cobra menos dinero porque ha quedado en el paro. A la hora de hacer la declaración de la renta se ha declarado menos renta, y a pesar de que ha habido más declaraciones, ha disminuido el importe. Lo que pasa es que ha disminuido mucho menos de lo que habría disminuido si hubiéramos mantenido el porcentaje. Eso es lo importante. Eso por una parte. Y luego vuelvo a insistir que en España desde hace ya años existen dos asignaciones distintas, absolutamente distintas. Si yo tengo una cuota íntegra de 1.000 euros, yo puedo destinar 7 euros a favor de la Iglesia Católica, y si así lo quiero también otros 7 euros distintos para fines sociales. En ese caso mi asignación se duplica, pero eso no significa que yo pague más ni que me devuelvan menos, simplemente que el Estado va a disponer de 7 euros menos. Esa es por tanto, no se perjudican ninguna a la otra, sino que son dos asignaciones distintas, como así lo hay también en Italia, donde hay una asignación para fines religiosos con varias casillas de confesiones religiosas, y hay otra serie de otra asignación para fines culturales, deportivos, hospitalarios, de investigación y demás, donde los contribuyentes también pueden marcar si así lo estiman oportuno. Hay dos grupos, lo que pasa es que en España solo hay una casilla en cada grupo. Gracias. Micrófono allá, Mario, Servimedia. Vamos a ver si tenemos tiempo para las 4 preguntas que están pedidas. No pidan más, por favor. Buenos días. Tenía varias preguntitas cortas. Una, ¿en cuánto les ha costado poner en marcha esta campaña en términos económicos? La segunda, si consideran factible o han estudiado la posibilidad de alguna vez hacer una campaña conjunta con las plataformas de ONG, porque quizá esto ayudaría a que la gente, la población estuviera más informada, que son compatibles marcar las dos, no sé, en vez de hacer dos campañas por separado, una conjunta. Y otra cuestión, si me permiten, que no tenga que ver con esto, si tiene alguna elaboración sobre la ley de muerte digna aprobada por el Consejo de Ministros el viernes pasado. Gracias. Yo muy brevemente, sobre cuánto cuesta, siempre nosotros damos los datos cuando se produce el resultado final. Es decir, si resulta que gracias al impacto de la campaña, nosotros, como ha habido varios años, hemos subido 10 o 15 millones de euros y la campaña ha costado 3,
pues damos los datos globales al final para saber cuál es la, entre comillas, la cuenta de resultados final de la campaña. Evidentemente este año nosotros vamos a ser algo más modestos que otros años, pero yo, como vuelvo a insistir, que prefiero dar el resultado final al final del efecto de la campaña. Nosotros todos los años nos reunimos con las distintas plataformas de ONGs para coordinar la labor de comunicación. El otro tema es que, volvemos a insistir, es una rueda de prensa sobre la financiación de la Iglesia, y yo creo que en todo caso, cuando tengan ocasión con el secretario general y portavoz de la conferencia, él les puede dar la postura oficial de la conferencia episcopal. Y en este caso, cuando conozca el texto que hay por ahí. Mar Ruiz de Cadena Ser ya no, pero Minerva, Radio Nacional de España. Sí, buenos días. Bueno, aunque nos han dicho que es una rueda de prensa centrada en la X, sí quería preguntarles, como al final del periódico que nos han entregado, bueno, hay un artículo dedicado a los jóvenes, nada afortunados además, quería preguntarles si podían hacernos una valoración sobre las manifestaciones que ha habido estos días, sobre todo protagonizadas por jóvenes. Hoy en Madrid ha habido una acampada esta noche, han sido desalojados un grupo de jóvenes importante, que están descontentos, si podían hacer una valoración sobre esto, y también referido a los jóvenes sobre una encuesta que salió ayer que decía que el 77% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años aprueba el matrimonio gay, y incluso entre los jóvenes católicos el 80% lo aprueba y el 52% de los jóvenes católicos practicantes también lo aprueba. No sé si podían hacer una valoración de esto. En las lecciones de sociología que me daban, decía que la encuesta hay que estudiarla de cabo a rabo, desde que se hacen las preguntas y cómo se hacen hasta que se tienen los resultados. No voy a entrar en el tema. Quería saber, o sea, Monseñor ha dicho que el destino de la recaudación de la renta a favor de la Iglesia va para una parte para el anuncio de la palabra y otra parte para lo que es los fines Así sociales. Es como lo hemos expresado más en el spot. ¿no? Entonces, me gustaría saber, la conferencia episcopal se ha hecho con un accionariado bastante importante de 13 Televisión, y me gustaría saber si va para ese fin de anuncio de la palabra de Dios, ¿no? Y cómo ha sido realmente, porque, bueno, como parte de Popular Televisión no sabemos exactamente, no se nos ha dicho cómo ha sido realmente, qué fines tiene, y bueno, que realmente parte de la plantilla de Popular Televisión, una gran parte, pues se va a quedar en la calle. Entonces queríamos saber qué es lo que nos puede decir al respecto. Sí, bueno, yo brevemente decir, con relación a los medios de comunicación, la conferencia episcopal en su momento, en la última asamblea plenaria, decidió que era tremendamente importante el tener una presencia en los medios de comunicación. Ustedes mismos lo saben, pues son representantes de ellos. En el medio audiovisual es absolutamente fundamental estar, tanto la conferencia episcopal tiene una participación en COPE como radio, y también pues ha creído conveniente tener una presencia en el ámbito de la televisión. Hasta ahora la conferencia, a través de COPE, ha mantenido una representación accionarial importante en un proyecto de televisiones locales. Saben ustedes que a día de hoy era el único proyecto de televisiones locales que había en España, porque todos los demás proyectos han ido cerrando, desde los proyectos encaminados por otros grupos, no voy a comentar, pero que efectivamente a día de hoy ya no existían. Realmente los procesos concesionales de las licencias autonómicas y locales pues no han ido como nosotros pensábamos, de tal manera que ese proyecto como tal no se podía llevar a cabo, y a partir de ahí pues hubo un proceso de reflexión porque la Iglesia quiere estar presente en los medios de comunicación social. A partir de ahí pues está todo un proceso que ahora mismo se está trabajando de integración de los proyectos actuales de Popular Televisión y del proyecto de 13 Televisión, con la idea de que la Iglesia pues pueda disponer de una televisión a nivel nacional. Por supuesto hay una gran preocupación, como siempre, por los puestos de trabajo, que se hacen de manera un poco diferente a como se hacen en otros sitios. En concreto, ya lo saben los trabajadores de Popular Televisión, que todos los trabajadores de Popular Televisión que tenían, o prácticamente todos los que tenían contrato indefinido, van a continuar en el anterior proyecto. Y el resto pues tendremos que buscar una fórmula, pero desde luego
siempre hay que buscar modelos que se puedan sostener. Lo demás son ilusiones, ¿no? Yo, en cualquier caso, sí que quiero decir que yo sigo pensando que los medios de comunicación también son un buen instrumento para dar a conocer la labor de la Iglesia, y en ese sentido pues es muy importante pues poder estar presente, entre otras cosas, para poder anunciarle a la gente no solo el Evangelio, sino la posibilidad de seguir colaborando, como es este el caso. Si es muy breve, hay tiempo para una más. Fernando Segú, el compañero de UCIPE. Oye, de verdad que no estábamos de acuerdo, ¿eh? Pero yo quería preguntaros si consideráis positivo para esta campaña la inversión de la Conferencia Episcopal en 13 Televisión. Bueno, yo creo que son cosas completamente distintas. Yo, de hecho, quiero decir que la inversión que nosotros hemos hecho en esa campaña, en esa televisión, no se ha hecho con fondos de la asignación tributaria. Se ha hecho con otros fondos distintos que provinieron en su día de otras fuentes de financiación ajenas, lo cual no significa que se podría haber hecho con esto. Sí, se podía haber hecho con esto, pero no se ha hecho con esto. Yo creo que la Iglesia tiene que ser valiente para dar a conocer su mensaje. En su momento, cuando apuntamos a hacer campañas de esta naturaleza, tuvimos el miedo de que alguien nos acusara de que estábamos malgastando el dinero de la Iglesia y de los pobres y de las parroquias para dar a conocer esto. Luego se ha demostrado de la bondad de la inversión, no solo económica, sino en términos pastorales, que supone tener campañas de comunicación, y yo estoy totalmente convencido de la oportunidad que tiene el tener medios de comunicación que puedan permitir pues tener una voz en la sociedad. En el 89 yo era obispo de Teruel y defendí muy mucho que los dineros que pudieran llegar, entonces era de la asignación mitad tributaria, mitad presupuestaria, cuando se puso en marcha el tema, de que si a Teruel le quitaban un solo duro de lo que le correspondía en el reparto, para invertirlo en lo que fuera no podía sobrevivir. Entonces, el animar a la gente a que ponga la casilla, hay circunstancias concretas en la Iglesia que, aunque se haga el esfuerzo de las misiones, de los pobres, etcétera, les viene justo para seguir funcionando en los organismos normales de parroquias, salones, todo lo que para lo que son los fines de la X reconocidos por el Estado. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima ocasión.